Empezando do nada, episódio de número 65. Esse episódio especialmente vai ser feito em espanhol, porque eu tô com uma convidada e ela fala, a gente vai conversar em espanhol. Hoje o meu companheiro de sempre, Alex Miranda, não nos acompanha. Um abraço, Miguxo. Entonces, mi nombre es Guilherme Bicudo, estoy en São Paulo, Brasil, y hoy tengo una invitada que está en Australia y quiero darle la bienvenida a Pia Ugaldi. Hola, ¿qué tal? Yo, bueno, la bienvenida yo les doy la bienvenida. ¿Estás en dónde? ¿En Australia? Estoy en Melbourne. Melbourne, sí. Ujú. ¿Y sos nacida en donde no? En Córdoba, Argentina. Sos de Córdoba. De Córdoba, Sí, Argentina, yo no sí. sabía si eras australiano o No, 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 no. Yo sí. estoy Ujú, en Australia circunstancialmente visitando a mi hijo que vive ujú. aquí. Sí, entonces sos argentina. Y Soy argentina. sí, entonces, pero ¿hablas inglés también? O, No, no, poco. ajá, Mi inglés, sí, estoy aprendiendo. ajá. Y Córdoba tiene, es código 351, es el mismo que el portugués, ¿no? Es mismo que Portugal, sí. Me contabas algo de que te pasó al respecto del portugués, que sería eso. Sí, a mí bueno, te comentaba que lo que me interesan los lenguajes, las palabras, desde distintas perspectivas, ¿no? Fundamentalmente porque creo que los lenguajes estructuran maneras de pensar, lo que va a dar lugar a determinadas espectro de emociones y que se van a materializar concretamente en actos, en hechos. El lenguaje quizás es una de las instituciones más poderosas, ¿no? Y, y yo veía, por ejemplo, en el caso del el portugués, ¿no? Y Portugal, ¿no? Mi apellido es Ugalde, ¿no? Y entonces el Portugal es como que está allí, y eso siempre me llamó la atención. Me llamó la atención también en estas cuestiones del lenguaje y del tiempo, que en portugués se usa la palabra fechar para cerrar, y fechar en español es poner fecha. Entonces, estas como cuestiones que van apareciendo sin buscarla, ¿no? De qué tiene que ver el cerrar con el poner fecha, ¿no? ¿Qué cuestiones se relacionan con el espacio-tiempo y el espacio-tiempo que cierra o que abre, ¿no? Eh, Esto es como atrevernos a jugar, porque me parece que hay un nuevo lenguaje que está dando vuelta, y que no le podemos dar cabida porque hay como estructuras del lenguaje ya están sólidamente establecidas. Entonces, el tema, me parece que lo interesante del lenguaje y de poder acercarnos, aunque no sea en una cosa de magistralidad, pero sí acercarnos a distintas lenguas para poder empezar a jugar con ellas y empezar a establecer algunas relaciones, ¿no? Me parece que hace tiempo que vengo pensando y escribiendo algunas cosas en relación a eso, a, a la potencialidad del lenguaje. A ver, esto va a parecer como muy loco, si se quiere, pero, por ejemplo, teniendo en cuenta esto de las fechas, ¿no? Yo, y que cuando uno de los aportes mayores del desarrollo de la lógica global es esta cuestión de ver
de tener en cuenta la fecha, de tener en cuenta las frecuencias, ¿no? Las frecuencias correspondientes al día de nacimiento, esto que vemos, las frecuencias positivas y negativas, ¿no? Bueno, mi frecuencia positiva es 89 y mi frecuencia negativa es 276. 276 corresponde al 3 de octubre y 3 de octubre es el día de creación de la Real Academia Española de la Lengua. Esas sincronicidades a mí me parece que me llevan a esto de poder establecer relaciones entre el día que nacimos, ¿no? La frecuencia de ese día, los acontecimientos que se plantearon ese día, que tienen que ver con el qué hacemos acá, en este mundo y en este tiempo. No sé si fui muy clara, pero bueno, Sí, sí, es como bien. clarísima, clarísima. Yo también estoy viendo todo como nuestra realidad, como un lenguaje que estamos aprendiendo cómo funciona eh, y lo que percibo mucho ahora en el mundo, que es como que eso es un fenómeno que es descrito en Babel, que es como que el lenguaje que como lo conocimos empieza a caer, entonces las cosas empiezan a no tener sentido, entonces empezamos a no poder dar el mismo sentido que antes, entonces eso causa una especie de desesperación porque estás buscando dónde agarrarse, pero no puede porque está cambiando. Ujú. Entonces, entonces yo percibo eso en ese momento. Entonces, por ejemplo, cuando Trump, por ejemplo, va a hacer un discurso, entonces lo que dice causa tanto choque porque está utilizando el lenguaje de una manera, con una perspectiva distinta. Entonces no está respetando ni la gramática, ni, ni la semántica, ni los valores. Entonces es muy loco. Entonces las personas no saben lo que hacer. Eh, eh, entonces es como una oportunidad de percibir el lenguaje desde una nueva perspectiva. Sí, me parece que todavía en la gran mayoría, o sea, de las personas, yo lo que veo es que el lenguaje sigue siendo como, no veo este juego de romper con la gramática, de generar movimientos. A veces veo como cierta rigidez, ¿no? Como cierta. Y la posibilidad de jugar con esto, de poder observar el orden gramatical de, para de esto de leer las palabras de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de mm, incorporar esta cuestión de lo alfanumérico, ¿no? De ponerle números a las letras y jugar también con eso, ¿no? El riesgo es tomarlo como una verdad y como que mm, cerrarlo aún más la palabra en eso, una nueva cristalización de la palabra, ¿no? Creo que eso, es como ir abriendo la red del lenguaje para que se filtre algo que ya está, pero que si la red es muy compacta, si hay una gramática y una sintaxis que no admite juego, difícilmente se filtre algo nuevo. No es que haya que inventarlo, para mí ya está. El tema es cómo eh, mm, es como abrir, es como generar más redes dentro de la red. Eh, el lenguaje entendido como circuitos y que a su vez poder considerar
que eso es, que cada antena, que cada receptor es un circuito y que hay un lenguaje aparentemente compartido, pero que transcurre en cada uno con una particularidad. Es algo así como un lenguaje que se asemejaría a las huellas digitales. Todos tenemos huellas digitales y todos podemos palpar y usar nuestras manos para palpar el mundo, pero son totalmente particulares. No hay una huella igual a la otra. Eh, el tema por allí es que con el lenguaje hay como una impronta y una necesidad para poder comunicarnos, entre comillas, de que estamos hablando el mismo lenguaje y no lo sé. A lo que yo quería decir con eso de que eh, como que el lenguaje está cayendo un poco, es porque um, yo estoy diciendo la misma cosa que decía antes, pero, pero porque estoy me basando en valores, pero esos valores ya no están más. Entonces, eh, mi frase queda un poco como vacía, porque Ajá. no encuentra un eco en la realidad. Pero como yo estoy desconectado de la realidad, no percibo eso y sigo diciendo la misma cosa. Entonces queda muy raro porque las personas están diciendo cosas, pero no está pasando lo que están diciendo. Ujú. Por ejemplo acá en Brasil, que tenemos ahora las elecciones y todo, Sí. entonces, las personas están diciendo cosas, es como que se están... hay un enfrentamiento, pero es como que percibes que es un juego, porque si no ya estarían matándose una de las Ujú. otras. Y si eso pasa, y están tan acalentadas, Ujú. como dicen sus palabras, entonces la palabra queda un poco vacía, entonces percibes que eso es un bluff, ¿sí? Claro, Existe la sí, sí, palabra sí, bluff, ¿sí? Sí, entonces, sí. por eso cuando Trump está diciendo las cosas, que todos están contra él, pero no pasa nada. Entonces, Ujú. es muy loco. Y, y una cosa que quería preguntarte, yo, por ejemplo, acostumbraba a leer muchísimo, ¿sí? Entonces, Sí. hace, no sé, coincidentemente, entre octubre y noviembre de 2012, yo vendo todos mis libros. Ujú. Eh, entonces, ahí se abrió muchísimo espacio, creo. Ah, y después que empecé ese proceso de la lógica, leí muy poco, no sé si leí 2 libros o 3, pero no me sale más, no sé por qué. Quería preguntar si eso pasó también con vos, como Sí, tu vivencia con los libros ha cambiado. sí, mi vivencia es como que en un principio también fue lo mismo, o sea, como eh, yo siempre he sido muy lectora y de pronto no leer o leer muy poco. Mm, a mí también me pasó que yo escribía mucho y sobre todo escribía mucho poesía y dejé de escribir. Fue, pero hace un tiempo que he vuelto a comprar libros y he vuelto a comenzar a leer, pero ya no con la avidez que lo hacía antes. Y por allí es para leer de un libro algo puntual, o a lo mejor no todo el libro, sino solo una parte, algo. Eh, de todas formas, creo que la lectura, me parece que hace fricción en estos tiempos acelerados, pero podría ser una exquisitez. ¿Por qué?
porque alguna vez me parece que fue, parece, a ver, ¿quién fue? Bueno, me parece que fue un escritor mexicano que en este momento no recuerdo el nombre, que dijo que el tiempo de la escritura es un tiempo finito, pero el tiempo de la lectura es un tiempo infinito, por las posibilidades que da eh, la lectura. Cuando tenemos una única interpretación, probablemente la lectura sea una repetición, pero me parece que sirve como metáfora, como para poder leer lo que nos acontece. Que querramos o no, siempre hay un poquito de interpretación que se cuela. Pero si yo puedo usar esa interpretación como especie de tirabuzón de algo para que se habilite una nueva perspectiva, la lectura sigue siendo válida, como posibilidades de nuevas lecturas. Y no solamente la lectura propia, sino la lectura de otros, ¿sí? En esta posibilidad, porque no hay una perspectiva, sino múltiples perspectivas. A veces eh, constreñidas o por la, la ilusión de una lectura común. Ujú. Eh, igual mm, creo que desde el 2000, desde 2012 hasta 2013, 2014 y lo que va haciendo, yo creo que son tiempos muy intensos en donde lo que era conocido, frecuentado, buscado, es como que se cae y uno ya no sabe de dónde sostenerse y en realidad no hay de dónde sostenerse. Eh, Me parece que estamos transitando y es un observarse momento a momento cómo lo va experimentando cada uno. Eh, y eso es como intransferible. Y sí, creo que esto que vos decías de que hay dichos como que ya no se sustentan, de que hay cuestiones que uno decía y que ya no, hay como una volver a observar una conciencia acerca de lo dicho que hace que eso dicho ya no sabe qué es. Y por ejemplo es muy interesante si uno se pone a pensar en los dichos populares, en los refranes, en, eh, pero a su vez eso que parece un juego y tan inocuo, impacta grandemente, es muy desmantelador. Y junto con, al ir abriendo ese entramado del lenguaje, hay emociones que quedan eh, liberadas, digamos. Y uno no sabe, bueno, ¿y esto ahora dónde lo ubico? Porque antes lo tenía ubicado en un dicho, en una palabra, en un sistema de valores, en una formación gramatical, en un tipo de lectura, ¿sí? Ujú. Había una lógica X que me permitía ubicar determinadas cuestiones en determinados lados. Bueno, eh, Ujú. ¿dónde pongo eso? Ajá. Sí. Y yo percibo que, por ejemplo, con eso de cambiar la percepción, por ejemplo, que cambia tan rápidamente que se vas a escribir algo, eso, porque antes la escritura tenía una permanencia. Entonces,
también está que el inconsciente siempre se filtra y aquello que se escribió tenía un porqué, pero ahora es como que una etapa que tomar es el tiempo para escribir parece como no muy fructífero, no sé explicar, porque em, yo que estoy haciendo ahora, mañana ya percibo de una manera distinta, entonces eh, percibo que el desarrollo de la lógica es grandemente hecho por la oralidad y que los escritos vienen como que a puntuar, son como cambios de ruta, por ejemplo, como mapas, ¿sí? Entonces, se habla como que 95% del tiempo, entonces se pone algunas palabras, algunas letras que cambian la ruta. Entonces, es como que eso que se tiene, como es el nombre, en el auto para poder El ir. volante. El volante, como un volante que cambia la dirección, pero es como puntual, ¿no? Entonces es mucho más hablar e entonces tomar algunos signos, algunas palabras y desde ahí poder tomar una nueva perspectiva para volver a hablar más. Sí, sí, pero a ver, yo hace poco, y algo que estoy indagando porque me interesa eh, en esto de la comunicación y el alfabeto Morse, ¿no? Por ejemplo, el alfabeto Morse es punto y rayas, ¿sí? Entonces, es como que el punto sería la instantaneidad de una cosa, de una oralidad del instante que tiene que ver con ese momento y que después. Pero también es necesaria la raya, como una posibilidad de que eso se extienda para poder hacer más lento, ¿sí? O sea, los dos, la coexistencia de ambos, del punto y de la raya, del punto y de la raya, del punto y de la raya, eh, como, como, como también en lo que podría ser, por ejemplo, pi, ¿no? El número pi, que en realidad tiene que ver con el segmento y en relación a una circunferencia, es un número relacional, ¿sí? En donde la circularidad de un tiempo y a su vez es un segmento. Creo que esta cuestión de lo multiverso, de lo multidiverso, de la multidimensionalidad, también tiene que ver con distintas frecuencias, ¿sí? Y entonces el poder, y cada uno va a hacer su desarrollo desde esa beta, desde ese caminito que en algún punto está guarda sincronía con la fecha de nacimiento, con el lugar de nacimiento, con los acontecimientos de su vida, ¿sí? Eh, y, y va a ser, o sea, algunos escribirán, otros hablarán, otros no harán, no sé, se cultivarán la tierra y harán ese proceso y será una perspectiva que aunque no sepa que esté brindando una perspectiva, está brindando también una perspectiva. Eh, eh, yo hace poquito que he vuelto a poder escribir porque no, tampoco estaba pudiendo. Y un poco estas cuestiones que vos estás planteando, yo también me las planteaba. Y ahora no sé, porque surgió algo de poder empezar a escribir, pero tampoco no sé cómo va, no sé cómo va a continuar. También me sorprende a veces encontrarme con ya sean cuentos o algunas cuestiones que escritas o leídas en otro tiempo que hoy se pueden significar de otra manera, ¿no? Y que y eso es como maravilloso, ¿no?
Eh, pero, a ver, la lectura también, la lectura de la cotidianeidad, de donde de pronto nos sorprende a lo mejor el nombre de una calle que acabamos de cruzar, y eso nos lleva a buscar, no sé, te cuento lo que me pasa a mí, a lo mejor voy por la calle y veo tal nombre y eso me lleva a buscar Wikipedia, lo que fuera, de que, y eso una fecha, y esa fecha me conecta con otra cosa. Eh, pero ese es mi manera. Otros tendrán otras, Ujú. ¿no? Sí. Eh, Igualmente creo que sí, que la cuestión de la lengua, del lenguaje, es un tema interesante, interesante a poder observar, porque, a ver, somos hablados desde antes de nacer, eh, todo lo que tiene que ver con lo auditivo se conecta directamente con aquellas zonas del cerebro más antiguas. Eh, entonces, creo que ahí se abren cuestiones muy interesantes para investigar y para ver desde lo que eh, yo he podido ver y que me parece que sería interesante es profundizar el juego con el lenguaje, el desarmado de las palabras, eh, el ir a la letra, al sonido, ¿m? Ujú. Y poder conectarse con eso para, y experimentar cada uno a ver qué le acontece con eso. Sí. Hay algo paradojal en eso de la letra y del sonido, porque utilizamos la letra y lo escrito para tener una ralentización, ¿no? Pero Ujú. a la vez las letras, el alfabeto, no tiene una biología. Entonces no está en contacto con ese más lento. Entonces, y por otro lado, el sonido, que sí, que tiene que tener una materia, una materialidad, uh, entonces está en contacto con ese más lento, pero a la vez es como más intangible de podermos tomar y leer como hacemos con las letras. Y otra cosa también que yo percibo es que si yo tomo tu texto, por ejemplo, lo que dijiste ahora, y yo repito, entonces después sumamos las letras y la suma será la misma. Pero hay un componente que es muy distinto, que la entonación que damos, las pausas y todo, eso para mí, ese aspecto que va eh, crear realmente como la dimensión de dónde está ese texto. Entonces, y eso nuevamente no es tangible, eso no podemos ni controlar. Yo estaba escuchando algunos episodios que hago con mi amigo en el podcast que hago en portugués y a veces yo no me comprendo. Es como, me parece muy raro la manera como yo, como hago las entonaciones, es muy, para mí un poco raro, no sé. Entonces, eso, el texto nos dice una cosa, pero en eso que decía del beta, que la verdad que ni conocía la palabra, después si podés me explicar la origen, pero mi beta creo que va más por el sonido do que por la letra. Beta es cuando, por ejemplo, una mina de oro, por ejemplo, está la montaña y hay como
son como los circuitos, son como las, como si los ríos, como, como no sé cómo explicar esto de beta, es Un como el camino, filón, un como camino. el filón, Ujú, como el filón en la ujú, montaña por donde ujú. ves que por allí va el metal, por allí va, ¿sí? Em, filón, beta. Em, pero es, es sí, creo pero ahí está la riqueza, o sea, a uno le será más por la entonación y por cómo, como ese oleaje en las palabras y las subidas y la marea que como una cuestión más ondulatoria y, y otros, sin desconocer eso, es como, bueno, a ver, juguemos con esto concreto. La palabra, la que fuera, la misma palabra, ¿no? Una pala abra, o sea, jugar con esa, con la con otra sonoridad, con introducir quiebres a una palabra para ver que es como un desmenuzado y un armado de nuevo. Son diferentes maneras de, de trabajar con el lenguaje, me parece. Sí. En portugués, la palabra palabra es palabra que, y lavra, que es con B de, yo no sé decir los Bs, que es con V de Vasco, no, Ujú, con V de Victoria, sí, palabra, labra es como arar, ujú, entonces es como pa, labra, el pa, ujú, ara, algo así, ujú. sería. Y bueno, y sí, o sea, y esto sin, ¿a dónde lleva? No es para buscarle un sentido ni para encontrar una verdad, es simplemente que es como una intuición de que eso impacta directamente en nuestra neurología y genera otros circuitos por donde puede circular la información que ya está. Es, es como, son como suerte de masajes y a veces, bueno, cuando uno puede tomar las palabras de esa manera, a ver, Eh, hace poco, no hace mucho, si bien estudié historia, pero hace poco me di cuenta de que el mismo año del descubrimiento de América se había editado en España la gramática. La primera gramática de la lengua española fue en 1492. Eh, eh, no me parece un hecho casual esa sincronicidad, ¿no? En tanto lo que implica el adentrarse en un territorio, con todo lo que implicó la conquista y colonización de América, y la lengua. Eh, la lengua española, y bueno, y como que salvo, bueno, algunos enclaves en donde se puede hablar inglés, pero que son muy poquitos, en la mayoría de Sudamérica eh, habla español, pero el país más grande habla portugués. Entonces, ¿qué pasa con esas dos lenguas? Cuál es la relación entre ambas, no? Eso me parece, porque además hubo un momento en donde también se dividieron el mundo. Quienes salieron de la Europa en una primera instancia a ver qué pasaba más allá fueron España y Portugal, utilizando distintos caminos, o sea, uno rodeando África, ¿no? Eh, pero, y en un momento
se decidieron dividir y se estableció un tratado y hubo un papa que dijo, bueno, de tal lugar para allí es de Portugal y para allí de España. Después, bueno, en los hechos fueron diferentes, esos territorios se tomaron de manera diferente, pero a ver, son hechos históricos concretos, palpables, de dos países que conforman toda una península que mira a América, ¿sí? Que la península ibérica, o sea, en donde en algún momento se conformaron incluso como un solo bloque por determinados monarcas. Hay algo allí que me parece que aún no se ha visto y que tiene que, que, que me parece que hace a la América del Sur, ¿no? Y al encuentro, desencuentro de lenguas, no sé, hay algo allí. Sí. Es interesante porque teniendo el portugués como lengua nativa, eh, Brasil está como que un poco aislado en esa península, ¿no? Entonces, porque todos los otros países tienen la misma lengua y Brasil no. Ujú. Entonces es como algo distinto y también en ese proceso de la lógica pasa el mismo, que no hay tantas personas de Brasil como de otros países. Entonces hay como algo que divide, ¿sí? Ujú. Eh, esa comunicación es distinta, no sé. Um, es curioso y... ¿Qué más? Eh, y vos, Pia, trabajaste y estudiaste historia, ¿fue eso? Yo sí estudié historia y Ujú. después estudié también psicología. Sí, Y en este momento no trabajo de ninguna de esas, de nada. En este momento estoy, no, sí es un impasse en donde, bueno, eh, vamos, eh, ha sido para mí como realmente una revolución intensa, eh, y en donde es como una suma de factores, ¿no? Porque hubo cuestiones personales que, eh, pero eso, a ver, uno trata de darle un argumento y dar una secuencia comunicable, una historia. Eh, pero en realidad lo único que sé es que estoy en esta instancia, en este momento en Australia, de a poquito pudiendo escribir algo y con cada vez más pudiendo reconocer esa beta, esas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, también con los números. Eh, a veces he pensado que en esta pregunta, bueno, a ver, ¿quiénes somos, no? Estos seres ambulantes que caminamos la tierra, ¿no? Y a veces lo he asimilado como no sé cómo le llaman allá, pero como los cartones de bingo, ¿sí? Como, el ¿sí? mismo, sí, Los, sí. ¿sí? Los cartones de bingo, en donde tenemos una serie de números y letras que nos constituyen y que las experiencias que vamos teniendo, las situaciones que la vamos atravesando, tienen que ver con esas series, con esas series de letras y números. Eh, y me resulta, por ejemplo, yo pensaba en esto, comunicando desde Australia, Brasil y un brasilero y una argentina, ¿no? Haciendo contacto en Australia, No, pero ¿no? yo estoy en Brasil, estoy en Brasil. Claro, Sí, vos sí, estás sí. en Brasil, Sí, 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 sí. yo soy argentina Ajá. y estoy en Ah, sí, Australia. sí.
eso es como, eh, me parece, me parece interesante en este punto, o sea, porque Brasil con su código 55, Argentina con su código 54, pero yo además de ser 54 soy 351, o sea, que en lo global tiene que ver con el código de Portugal, y estoy en un código 61, ¿sí? O sea, en donde es los potenciales a plano. Eh, en, es como la posibilidad de hacer ese puente entre el 54, pasar al 55, pero con un potencial que pueda bajarse a plano, ¿no? Eh, no sé, lo veo como una instancia de puente para que algo se plasme en esta, además, en esta instancia en donde el 5-5 me parece que tiene un papel como cada vez más fuerte, ¿no? Y más de entrada en escena, ¿no? Sí, esperemos. Sí, Pia, estamos cerca acá del tiempo que ¿Sí? tengo acotado para este episodio, entonces podemos cortar y decidimos si continuamos, ¿sí? Eh, Perfecto. Perfecto. Bueno, Entonces, graças a todos que estuvieron nesse episódio, todos que estiveram aí, mesmo quem só fala português e escutou isso. Um abraço e até a próxima. Graças, Pia. gracias a ustedes. Muchas gracias.